Muy buenas tardes. Vamos a comenzar este nuevo módulo de esta historia, pequeña historia que estamos haciendo de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Vamos a ponernos ante todo en las manos del Señor y vamos a decir todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, fundamentalmente, lo que vamos a tratar de ver es la figura, una muy breve referencia a la figura de Monseñor José María Gelabert y Crespo. También vamos a intentar ver cuáles son los primeros ejes de la pastoral, del proyecto pastoral de Monseñor Boneo, el primer obispo que pudo tomar posesión. Recordemos que el primer obispo nombrado fue Gelabert y Crespo de nuestra arquidiócesis, que no pudo tomar posesión porque falleció. Pero antes me gustaría hacer una pequeña alusión, un pequeño resumen para unir un poquitito, ¿no es cierto?, todo lo que estuvimos diciendo las clases, los encuentros anteriores. Y para que no vean siempre mi cara, hoy no vamos a tener muchas power ni nada por el estilo, pero sí algunas imágenes. Por ahí voy a compartir alguna pequeña pantalla con 3 o 4 imágenes. Para recordar, simplemente, el conflicto que sostenía Buenos Aires con la Confederación Argentina, conducida en ese momento por Justo José de Urquiza, terminó de alguna manera favoreciendo a la región litoral, en tanto y en cuanto que, como dijimos en la última clase, en el último encuentro, se creó en 1859 la diócesis del litoral. Este proceso, digamos, fue un proceso sumamente arduo, sumamente difícil, que estuvo en manos fundamentalmente de Juan Bautista Alberdi, sí, el que creó el código, el gran jurista argentino, quien, entre otros aspectos, él era netamente regalista, ¿no? Y él decía: Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes tenían todos los elementos necesarios para componer un nuevo obispado, 10.000 leguas cuadradas de territorio, sin comprender una parte del Gran Chaco que comenzaba a colonizarse. Había allí 20.000 habitantes católicos, 39 templos y rentas poderosas que deben a su moderna condición comercial. Un mundo un tanto ideal, ¿no es cierto? Yo les había comentado en el encuentro anterior que no era tan así, pero bueno, se dieron las condiciones y consecuentemente el gobierno de la nación pidió la creación de esta diócesis. Eh, Mientras se realizaba todo este proceso, el vicepresidente de la Nación, Salvador del Carril, en ese momento escribía, en 1857, los curas seguirán administrando los sacramentos con la autoridad que tengan o puedan procurarse. Es decir, recordemos que Buenos Aires, Santa Fe estaban divididos, Buenos Aires estaba escindido de la Confederación, todavía se volvió a unir en 1860 y consecuentemente no, el panorama eclesial era bastante desolador. Por eso, en ese momento en que parecía que la región iba a quedar absolutamente huérfana, Pío Pío IX, va a mandar lo que se conoció con el nombre de
Misión Marini, el delegado apostólico ante el gobierno de Paraná. Estuvo un año, este hombre, un año y medio más o menos, en la Confederación, y empezó, sobre la base de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, instituyó el Vicariato Apostólico Paranaense, a cuya cabeza puso al presbítero Miguel Vidal. Este hombre, vicario apostólico, tenía muchas dificultades. Tenía falta de clero, pobreza, la masonería era muy, muy fuerte. Erigió algunas parroquias en este lado del Paraná, por ejemplo, la parroquia de San Lorenzo y Puerto Piedras, que es la actual Villa Constitución. En 1859, con todas las dificultades que había, se lo manda a la Santa Sede, al Vaticano, se lo manda a Juan del Campillo. Este hombre va a intentar restablecer las relaciones con la Santa Sede, dado que ya está conformado el gobierno y que ya tiene toda una presencia muy grande en el territorio, está consolidado, insisto, excepto Buenos Aires, pero todo el resto de la Confederación le responde. Y entonces lo que va a conseguir este hombre es que se cree, que se erija canónicamente la diócesis del Litoral y se designe al primer obispo. Entonces, el 13 de junio de ese año, 1859, el Papa Pío IX, con la bula Vel Aprimis, sobre la base del vicariato apostólico que había erigido Marini, va a crear el obispado del Litoral, cuya capital la va a poner en la ciudad de Paraná, en ese momento sede del gobierno de la Confederación. El primer obispo que va a nombrar es Luis Segura y Cubas. No había tomado, este hombre era un sacerdote catamarqueño que no era obispo, sin embargo, lo ponen al frente y él toma posesión, aún sin ser obispo, el 3 de junio de 1860 y empezó a trabajar y a estructurar toda la diócesis de Paraná. Permítanme, así no ven tanto mi cara, yo lo que voy a hacer es compartirles una pequeñísima pantalla en donde vamos a ver, en donde vamos a tener la diócesis, este mapita yo ya se los mostré, pero para que ustedes lo vean, la diócesis de Paraná. Parte de la provincia de Santa Fe, parte de la provincia de Chaco, Paraná, la provincia de Entre Ríos y Corrientes. En cuanto este hombre, el obispo, Segura y Cubas, el obispo que está en Paraná, el obispado de Paraná, al frente del obispado de Paraná, va a nombrar al presbítero en ese momento, José María Gelabert, como vicario foráneo para nuestra provincia. Vicario foráneo, ¿qué era? Era como un vicario general, ¿no es cierto? Foráneo porque estaba fuera de la capital, de toda la provincia. Es decir, Gelabert y Crespo tenía poderes, podríamos decir, plenipotenciarios. Podía gobernar
libremente. Un detalle importante es que bajo las gestiones de el haber van a volver a la ciudad de Santa Fe los jesuitas, que van a provocar algunos sinsabores, no por el despecho de la compañía, porque vinieron y tuvieron que empezar de cero, porque no tenían ninguno de los bienes, tuvieron que volver a comprar todos los bienes que antaño tenían, ¿no es cierto? Sino por algunas cuestiones con la provincia santafesina, en tanto y en cuanto de que, como les dije el encuentro pasado, los jesuitas entablaron una gran campaña contra las ideas liberales del siglo XIX. En 1862, muy poquito tiempo después, va a morir el obispo Segura, Luis Segura y Cubas. Y entonces había hecho muy poco este hombre, ¿no? Queda vacante la sede y el cabildo eclesiástico, en ese momento era el que tenía la potestad para hacerlo, va a elegir como vicario capitular, es decir, a cargo del gobierno de la diócesis, a el presbítero Miguel Vidal, que era el deán, es decir, era el que presidía el cabildo de Paraná. Vidal va a gobernar la diócesis, después obispo, va a gobernar la diócesis hasta su muerte en 1865. Fíjense que los dos primeros obispos, uno muere a los 2 años, el otro muere a los 3 años, y va a ser bastante poco porque no va a tener tanto tiempo. Ustedes piensen que en este momento no había mails, no había WhatsApp, no había, ¿cómo es que se llama? Teléfono. Era todo por traslado, ¿no? Y todo con papeles, el tiempo que llevaba llevar los papeles y después traer, pensar y después la respuesta, escribir la respuesta y mandarla, eso demandaba bastante tiempo. No obstante, se habían erigido en ese momento en lo que es la provincia de Santa Fe algunas reducciones, u otros tantos curatos, como le llamaban en el tiempo, que atendían los sacerdotes o los frailes que estaban en San Carlos, los franciscanos conventuales que estaban en San Carlos, que ocupaban también o se ocupaban de atender a los colonos que estaban en Esperanza y que estaban en la localidad, en la ciudad que hoy es San Carlos. Lo ponen al frente, una vez que muere Monseñor Vidal, ponen al frente como vicario al canónigo José María Velasco, que lo van a nombrar obispo, la Santa Sede lo va a hacer obispo del litoral, perdón, me equivoqué. Velasco va a estar un breve tiempo porque la Santa Sede va a nombrar como obispo a Gelabert y Crespo. Lo va a nombrar a Gelabert y Crespo, que va a asumir como obispo de Paraná el 1 de octubre de 1865. Este obispo va a comenzar, Gelabert y Crespo, santafesino, va a comenzar 3 décadas de gobierno pastoral desde Paraná.
Va a ser un hombre muy solícito, ya después vamos a decir algunas cuestiones de él, 3 o 4 elementos para que tengamos en nuestra cabeza la imagen de lo que era este hombre, ¿no es cierto? Y su capacidad para gobernar y organizar todo lo que llevaba, lo que conllevaba esta misión que se le había encomendado en semejante diócesis como ustedes recién estaban viendo en pantalla. Él, ya lo vamos a analizar, él va a hacer 5 cosas, Gelabert y Crespo. Lo primero que va a hacer son visitas pastorales, es decir, va a ir a las parroquias. Segunda cosa que va a hacer, va a empezar a construir templos y capillas. Va a erigir capellanías y va a emprender una defensa de la doctrina, en cuarto lugar, y en quinto lugar, va a defender el tema de los derechos de la Iglesia, y para eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fomentar la formación del clero propio o clero nacional, como se mencionaba en ese momento. Ustedes piensen que durante el gobierno de este hombre, que insisto, asume en 1865, toma posesión de su diócesis, la provincia de Santa Fe va a tener un cambio muy grande, muy grande. Va a venir toda la inmigración. Santa Fe va a cambiar radicalmente su estilo poblacional. Y también el tema de los gobiernos. Van a venir gobiernos no tan adeptos al tema religioso. ¿Cuál era el mundo en el cual él trabajaba, digamos, ¿no es cierto, Monseñor Gelabert y Crespo, en ese momento en la ciudad de Santa Fe? Perdón, no en la ciudad, sino en la provincia de Santa Fe. Había aproximadamente 132.000 kilómetros cuadrados, con una población de 397.188 habitantes en la provincia de Santa Fe. Ya estaba dividida en 18 departamentos, y había algo así como 260 centros poblacionales, lugares en donde la gente se concentraba. A ver, caseríos, podríamos decir, ciudades eran muy pocas. Y entonces la provincia va a tener otra transformación, además de, de las que ya dije, ¿con qué? Con el ferrocarril. El ferrocarril va a empezar a unir todas esas poblaciones que se dedicaban obviamente a la agricultura, a la ganadería, y mientras tanto, mientras pasaba todo esto, en la provincia, había 8 parroquias, 79 iglesias, 12 capillas, 10 oratorios, y había, digamos, algunas decenas de sacerdotes italianos, españoles, y algún que otro cura que ya había empezado a salir del seminario conciliar. En este panorama, lo que tenemos que ver ahora es un poquitito más fuertemente la vida de este hombre. Quiero remarcar, porque me parece sumamente importante, los 5 ejes
que él tuvo para su vida pastoral. Monseñor Gelabert y Crespo, al decir de un estudioso de la materia que fue el padre Stoffel, dice que Monseñor Gelabert y Crespo, que voy a volver a compartir pantalla, vamos a poner una fotito de él. Espérenme, ahí. Monseñor Gelabert, no es muy buena la foto, pero bueno, este hombre tuvo 5 ejes en su vida pastoral. Repito, la primera, las visitas pastorales, es decir, visitó toda la diócesis del litoral, incluyendo obviamente la nuestra. En segundo lugar, va a construir templos y capillas. En tercer lugar, va a erigir capellanías. En cuarto lugar, va a implementar toda una política, permítanme la palabra, de defensa de la doctrina y derechos de la Iglesia frente a los ataques del liberalismo. Y en quinto lugar, se va a ocupar de la formación del clero. Algunos datos biográficos de Monseñor. Ya dijimos qué es lo que hizo este hombre. Ahora vamos a ver algunos elementos de su biografía que me parecen importantes que los tengamos en cuenta porque son esos elementos de la vida de este hombre que van a mostrar el perfil pastoral de él, ¿no? O de dónde surge su perfil pastoral. Monseñor Gelabert nació, José María Gelabert y Crespo, nació en la ciudad de Santa Fe el 19 de marzo, de 1820. Hay algunos que sostienen en algunas otras publicaciones que él habría nacido el 25 de marzo. De todos modos, a ver, en la época, y por la época, perdón, tendríamos que insistir con la fecha del 19 de marzo, San José. Recuerden que antes le ponían el nombre del santo del almanaque, de la fecha. Entonces, de todos modos, bueno, el 25 de marzo también es otra fecha importante porque es la Anunciación. Él se formó espiritualmente al lado del gran sacerdote, el canónigo Amenábar, hasta el momento en que fue a Buenos Aires para completar sus estudios en lo que en Buenos Aires había como un seminario. En 1850 ya era sacerdote, y reconocido por el prestigio, y con mucho prestigio en la ciudad de Santa Fe. Entre 1852 y 1858 va a estar reemplazándolo a Amenábar, al canónigo Amenábar, y también va a ser delegado eclesiástico, ¿no? Con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones. Ya en ese momento, siendo sacerdote, y más o menos con unos 35 años, cuando lo reemplaza a Amenábar en el gobierno de todo lo que era la provincia de Santa Fe, va a empezar a visitar el interior, las pocas parroquias que había en ese momento con los pocos sacerdotes que había. Y es ahí en donde él va a empezar a descubrir la cantidad,
perdón, me pasé, no sé por qué toqué, pero ahí está. Va a empezar a ver las necesidades de la feligresía. Hacia 1860, es decir, con 40 años, va a ser designado vicario foráneo, cargo que detentará al renunciar como cura rector de la iglesia matriz en 1862, aunque después, al año siguiente, en el 63, nuevamente va a ser párroco. No se sabe por qué renunció, pero bueno, hubo un año ahí o unos meses de impasse. En 1864 se va a presentar como va a ser designado obispo y va a tomar posesión del obispado del litoral, como dije, el 1 de octubre de 1865. Pensemos que en estos momentos él tiene 45 años. 45 años. Por algunas cuestiones de salud, se va a retirar a Santo Tomé, acá, al lado nuestro, la ciudad lindante de Santa Fe, y allí va a impulsar la construcción del actual templo de la Inmaculada Concepción. Incluso hizo algunos aportes económicos. Allí también va a crear una escuela de artes y oficios. Era un hombre que, según las crónicas de la época, acostumbraba a pasear por las calles de Santo Tomé. A veces dice que se lo veía mirando el río. Y él va a morir en el 23 de noviembre de 1897. 1897. Y sus restos en estos momentos descansan en la catedral, delante del altar mayor de la catedral santafesina, donde él había estado durante muchísimo tiempo como cura, como ahí párroco de la parroquia de Todos los Santos. Bien, espero que me estén siguiendo. Yo por ahí avanzo demasiado rápido, entiéndanme, y les pido disculpas por esto. Pero bueno, quería mostrarles un poquitito, retomando algunos datos que habíamos visto en los encuentros anteriores, la figura de Monseñor Gelabert y Crespo, y ahora sí vamos a entrar con la figura de Juan Agustín Boneo, que es el primer obispo nombrado y que toma posesión efectiva de la diócesis de Santa Fe. Vamos a retomar una pequeña presentación muy chiquitita, simplemente una pantalla para que ustedes puedan recordar, para que ustedes puedan recordar, acá, cuando se crea
la diócesis de Santa Fe, hay que recordar que el obispado de Santa Fe en 1897, que es el año en que muere Gelabert y Crepo, por eso no alcanzó a tomar posesión de la diócesis. La diócesis de Santa Fe estaba conformada por las provincias de Santa Fe, parte del Chaco, porque recuerden que había una partecita que ya estaba siendo colonizada, digamos, y Formosa, que esos después pasaron a ser territorios nacionales de Chaco y Formosa. Bien, esto simplemente para que vuelvan a tener una idea de lo que era el obispado, de la extensión del obispado. Sobre la creación no voy a hablar porque hablé en el encuentro anterior. Simplemente esto para que ustedes tengan una visión de lo que era la diócesis, y ahora sí vamos a entrar con algunos elementos de la personalidad y de la actividad pastoral de Monseñor Boneo. A ver, Monseñor Boneo se va a preocupar primero les digo así los títulos generales de lo que vamos a intentar desarrollar en este eje o en esta partecita. Primero, de desarrollar las estructuras pastorales. Ya vamos a ver al respecto. Otro elemento va a ser, otro eje de su vida pastoral, va a ser la formación de agentes pastorales. Otro elemento de su preocupación pastoral va a ser la educación de la niñez y de la juventud. Y una de las cosas que va a estructurar y va a llevar adelante con muchísimo ímpetu es el tema de las visitas pastorales. Va a seguir un poquitito, porque además no nos olvidemos, yo no puedo entrar en todos esos detalles, pero recordemos que en 1898 aproximadamente se hizo un concilio latinoamericano, fines del siglo XIX, se hizo el Concilio Plenario de América Latina, en donde se reunieron los obispos de toda la América por primera vez en la historia. Y fíjense el contrasentido. ¿El contrasentido cuál fue? Que se reunieron en Roma. No porque les gustara estar al lado del Papa, que bueno, sí, es importantísimo, sino porque cuando quisieron buscar un lugar para encontrarse en América, América estaba toda sin conexión. No encontraban un lugar en el cual los obispos pudieran venir. A todos los obispos le era más fácil viajar y encontrarse en Roma que encontrar un lugar acá. Por eso, el Concilio Plenario Latinoamericano se va a realizar en Roma. Allí, entre todas las cosas que van a analizar los obispos, se van a dar cuenta que la realidad religiosa, pastoral de la Iglesia en América Latina es más o menos la misma. Y van a proponerse como objetivos la defensa de la doctrina, las vocaciones, la educación, las parroquias, y para eso van a decir que se van a preocupar y ocupar de realizar
las visitas pastorales. ¿Por qué digo esto del concilio? Porque Monseñor Boneo fue uno de los obispos que participó. Bien. Cuando uno de los elementos que va a incidir, como dije anteriormente, en la descripción, es el tema de la inmigración. Pero no solamente la inmigración va a impactar en cuanto al número de habitantes, sino que también la inmigración va a traer un fenómeno que hasta ese momento nadie conocía, que es el tema de otros credos, otras confesiones religiosas. Además, los católicos que vinieron van a venir con una religiosidad un tanto distinta de la que se vivía acá. Y también es cierto, ¿no es cierto?, que al establecerse toda esta inmigración en el campo, van a empezar a construir iglesias, van a empezar a necesitar atención pastoral que ya no va a ser tan ciudadana, sino que va a ser más rural. Todos estos desafíos que les estaba diciendo con el tema de la inmigración, van a ser atendidas, como dijimos, por Monseñor Gelabert y Crespo, con la creación de las capellanías, y también con la encomienda, con el mandato a los sacerdotes, por lo general extranjeros, italianos y españoles, como les comenté también la clase pasada, muchos de los cuales carecían de documentación. ¿Se acuerdan todo lo que les había comentado? Venían, soy sacerdote, algunos lo reconocía, pero no tenían papeles de su obispo de origen, nadie sabía cómo estaban formados, nadie sabía cómo predicaban y qué es lo que hacían de su vida y cómo era su vida. A este respecto, y frente a la confusión que había, ya bajo la administración de el padre Romero, cuando muere Gelabert, que no puede asumir, el padre Romero, que les comenté, asume, él va a intentar poner algo de orden. Y cuando asume Monseñor Boneo, decidió una medida básica y que fue un punto de partida, podríamos decir, para su acción pastoral. La decisión, en definitiva, fue empezar a poner orden en el clero. Y es cierto también que va a empezar a crear parroquias. Va a crear parroquias. Esas parroquias las va a diseminar por todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, que era su jurisdicción. Por eso, la parroquia para Monseñor Boneo va a ser uno de los elementos fundamentales de su pastoral, junto con la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Bien, dicho esto, estos prolegómenos y estos pequeños problemas que era gente que venía con otras confesiones religiosas, otra forma de vivir el catolicismo de Europa, el problema de la falta de sacerdotes y sacerdotes que venían, que nadie sabía
y que estaban muy flojos de papeles, Monseñor Boneo se va a hacer cargo de, de todo esto, y va a intentar corregir defectos, problemas y solucionar, perdón, problemas. ¿Cómo? Fortaleciendo las estructuras pastorales, creando nuevas parroquias, y buscando alternativas para lugares complejos. En este sentido, muchas de las pequeñas comunidades puestas bajo la jurisdicción de las parroquias creadas en 1898 y de ahí en adelante, en la práctica van a quedar muy marginadas y relegadas en la atención espiritual por la falta de sacerdotes y las distancias que los separaba. Y a veces también porque se daba el gran problema, muchas veces, de el tema de que las comunidades se comprometían a sostener a los sacerdotes y después no lo hacían. A ver, pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. El ejemplo es en una localidad se había hecho que normalmente era la práctica. Se conformaba una comisión pro templo. Esa comisión pro templo le mandaba normalmente una carta al obispo. El obispo la aceptaba, se firmaba un convenio y normalmente el convenio en qué consistía, en que esa comisión pro templo lo que hacía era construir el templo, el obispo la erigía en parroquia, nombraba un párroco y la comunidad pagaba el sustento del párroco. Pero no siempre se dio así. Y muchas veces los obispos, los párrocos, que eran muy distintos a nosotros, aclaro, a los curas de hoy, cuando ellos veían que la comunidad no los sostenía, ¿no es cierto?, porque no le daban absolutamente nada, muchos no tenían ni siquiera para comer, ¿qué es lo que hacían? Le mandaban una carta al obispo y le decían: Monseñor, a mí no me están sosteniendo, me voy de la parroquia, me voy a tal parroquia que el sacerdote de allí me va a mantener hasta que usted me dé otro lugar. Imagínense todos los problemas y los conflictos que había. Hay algunas localidades que le nombraron en 4 años 3 párrocos que duraban aproximadamente entre 6 y 9 meses. Porque apenas venía, sí lo atendían, y después no los atendían, ¿no? Entonces, por eso dejaban y se iban a otro lugar. En este sentido, también era preocupante la situación de las colonias, de los villorios, es decir, de los caseríos que se habían conformado con la inmigración, especialmente en el noroeste provincial. El santuario de Guadalupe, que fue parte de la pastoral de Monseñor Boneo y que, bueno, algo vamos a tratar de ver en el próximo encuentro, tenía una tradición, pero era de una vez al año, una capillita en las afueras de la ciudad, en las afueras de la ciudad. Había que atravesar prácticamente una ciudad, un territorio inhóspito. Háganse composición de lugar.
La ciudad de Santa Fe más o menos llegaba hasta el Carmen. Hacia el norte llegaba hasta lo que hoy es la Basílica del Carmen. Ustedes imagínense de ahí hasta Guadalupe. ¿Qué había? Nada. ¿Eh? Nada había. Eh, Espinillos, ¿eh? Y caminos mal trazados. Y sin embargo, bueno, él se dio cuenta que había una tradición en la ciudadanía, es decir, en los feligreses, sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Eh? Y entonces él va a eh, pedir la posibilidad de celebrarla ¿eh? el sábado segundo de Pascua y hacer la peregrinación el domingo tercero de Pascua, tal cual lo celebramos hoy, en lugar de la fecha tradicional que era el 12 de diciembre. ¿Eh? Esto la Santa Sede se lo concede, ¿eh? Pero esta tradición ya venía de tiempo anterior. Él va a retomar esto. Gelaberi Crespo, en 1870, lo había pedido, pero la celebración era muy chiquitita. Monseñor Boneo lo que va a intentar hacer es ponerla como patrona de la diócesis y fomentar su culto y que Guadalupe sea como un centro de, de irradiación espiritual. ¿Está? Bien. Eso en cuanto a la pastoral. Fíjense, las estructuras pastorales. Parroquias, santuarios, capellanías. Es decir, este hombre se dio cuenta que lo tenía que hacer todo. Lo tenía que hacer todo. Ustedes piensen, y si hay alguien del interior o que entre mil, les cuento porque lo viví, digamos, y para que vean lo vetusto que soy, ¿no? Entre 1990 y 1999 y el 2010, 2015, se celebraron cientos de centenarios de parroquias, tanto en la ciudad como en el interior, y en toda la provincia, que fueron todas las parroquias que creó Monseñor Boneo en este periodo. Está 1900, 1910, ahí es cuando él crea la mayoría de las parroquias. Bien, otro tema que dijimos, el segundo tema, es el de los agentes pastorales. Para que dejen de verme un ratito a mí, les voy a poner una fotito de Monseñor Boneo, para que vean otra cara, porque si no se van a cansar de tanto verme a mí. Entonces, acá estamos, F5, así ven pantalla completa, Gelaber y Monseñor Boneo. Insisto, ustedes recuerden que Monseñor Boneo se hace cargo de este obispado, no de este. Esta es la arquidiócesis de hoy. Este es el obispado de Monseñor Boneo. ¿Mm? Bien, decíamos, estructuras pastorales, sí, estructuras pastorales. El otro elemento es el tema de los agentes pastorales. Monseñor Boneo
él va a llevar una intensa relación con la feligresía, y fundamentalmente con los sacerdotes. También va a tener una relación con religiosos y religiosas. Va a traer, durante su gobierno pastoral, van a venir a la diócesis muchísimas congregaciones femeninas que se van a dedicar a la educación y también masculinas. Y es cierto también que en algún momento va a poner orden en algunas cuestiones con los religiosos. Y también es cierto que con los laicos, él va a intentar, y algunas veces lo va a lograr. Por ejemplo, en Rosario, que era un puerto donde había muchos obreros, él va a instituir los círculos de obreros católicos. Él va a tener, acá en Santa Fe también lo va a implementar. Él va a ser un hombre que va a llevar adelante el tema de la doctrina social de la Iglesia, inaugurada por León XIII, con la Rerum Novarum, y va fundamentalmente a propiciar que los laicos se agrupen, que formen asociaciones, que tengan una intensa vida. Es la época también de las cofradías, de las cofradías. Él fue un hombre también que nunca desatendió a nadie, sino que atendió. Y fundamental, pero se dedicó bastante también a todo el mundo del trabajo y al mundo de los varones, al mundo de los hombres. Él tuvo muchísima relación con el mundo del trabajo, de la prensa. También es cierto que él los va a poner, como era en la época, ¿no es cierto?, a disposición y al servicio de los sacerdotes. Hoy nosotros, después del Concilio Vaticano II, hablamos de la Iglesia como pueblo de Dios, en donde todos tenemos la misma dignidad, y después de Francisco, hoy hablamos, ¿no es cierto?, de una iglesia sinodal, en donde nos reunimos, en donde compartimos, en donde escuchamos al Espíritu y en donde caminamos todos juntos. Pero eso es siglo XXI, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, aunque ya estamos en el cuarto del siglo XXI, no sé si se dieron cuenta. Consecuentemente, ¿a qué apunto con esto? Apunto a que Monseñor Boneo tiene en su cabeza, porque era la eclesiología de ese momento, una iglesia lineal, una iglesia piramidal, una iglesia jerárquica. En ese momento, la iglesia, ¿quiénes son? Son el Papa, los obispos y los sacerdotes. Los laicos, vamos a dejar de compartir un poquitito, los laicos estaban al servicio eh, de los planes pastorales de los sacerdotes o de las ideas de los sacerdotes en las parroquias y a nivel diocesano del obispo. Era todo bien jerárquico. El Papa mandaba, los obispos receptaban, los obispos le mandaban a los curas y los curas a los laicos. Esa era la estructura vertical de la época y de esa iglesia. Por eso, digamos, todo esto que él estructura, lo estructura en esa mentalidad y en esa
iglesia, pero en esa perspectiva él realmente es brillante, en el sentido de que él tiene una visión pastoral de acuerdo, insisto, a la teología de su tiempo, pero con la teología de su tiempo. Es decir, él es un hombre, diríamos hoy, un hombre proactivo, muy grande, en esta perspectiva y en esta, con esta visión de la iglesia, que era la visión y la teología de su tiempo. El tercer elemento de la pastoral de Monseñor Boneo, habíamos dicho que es el tema de la educación y la niñez. Ustedes piensen que en semejante territorio la educación era más que limitada y elemental. Y entonces él, que había participado, como dije, del Concilio Plenario de América Latina, va a darle mucha importancia a este tema y le dice a los curas, le va a decir, en aquellas parroquias que todavía no tengan escuelas católicas suficientemente buenas, funde, ya sea personalmente, ya sirviéndose de otros, escuelas primarias que sean de veras católicas, y en cuanto a esto pueda llevarse a cabo según el juicio del obispo y en el tiempo y modo que define el ordinario. Esto lo dice el Concilio Plenario Latinoamericano y Monseñor Boneo lo asume. Eso también es una tarea que va a asumir todo el episcopado argentino, en el cual Monseñor Boneo tuvo una incidencia muy grande por su formación y por su experiencia pastoral. Él en 1906 va a sacar una carta pastoral en donde va a poner y hacer muchísimo hincapié en el tema educativo. Y precisamente, como en esa época todavía no era muy del estilo de, no estaba la idea de que las parroquias tuviesen escuelas, él va a traer muchas congregaciones religiosas que van a crear escuelas en la provincia de Santa Fe, en todo lo que era su diócesis. El último elemento, dijimos, el cuarto elemento, es el tema de las visitas pastorales. El Concilio Plenario Latinoamericano decía que traten y abracen a todos con amor de padres, le dice a los obispos, y celo cristiano, y contentándose por lo mismo con un moderado equipaje y servidumbre, procuren acabar cuanto más presto puedan, aunque con el esmero debido, la visita pastoral. Esto ya venía del siglo XVI, del concilio del concilio de Trento. Monseñor Boneo, a partir de 1900, a partir del nuevo siglo, del siglo XX, va a comenzar a visitar. Y cuando él visita, no solamente inspecciona, porque era una de sus tareas, sino que va a empezar a animar a las comunidades para que, ¿en qué sentido? En el sentido de la vida de piedad. Va a intentar acompañar a los sacerdotes, va a disponer y va a insistir mucho en el decoro de las celebraciones, en el tema de los ornamentos, la dignidad de las iglesias,
la limpieza de los templos. Su secretario en ese momento, que era el canónigo Antonio Biagioni, dice: las visitas pastorales a la parroquia le insumían la mayor parte del año. Quería ver, visu propio, la vida de las parroquias, palpitar las necesidades de los fieles, administrar él mismo el sacramento de la confirmación, predicarle la divina palabra y bendecir con la efusión de Padre a su pueblo, conociéndolo personalmente. Realmente un hombre que supo encarnar el ideal de obispo de su tiempo. Realmente un padre. Durante 30 años, recordemos que él va a llegar hasta la década del 30 como obispo, va a visitar las parroquias, parroquias. Muchas veces con situaciones complejas, especialmente en los nuevos poblados, en donde por allí había alguna que otra situaciones de ideologías no católicas, pero bueno, él va a visitar y él va a estar y participar. Él va a escribir en una carta de Cuaresma de 1902, va a decir: al visitar los más apartados pueblos de la diócesis, hemos visto a las multitudes de uno y otro sexo correr ansiosos a purificar sus almas en las aguas saludables de la penitencia y alimentarse con el pan de la vida en la sagrada Eucaristía. Es decir, porque él iba y celebraba la misa, confesaba, confirmaba. Y en el informe que le hace al ministro de Culto y Relaciones Exteriores de la Nación, en esa época los obispos estaban obligados a eso, le pone: no hemos descuidado las misiones y la visita pastoral, practicando personalmente la segunda en las parroquias del sur y algunas del norte de esta dilatada provincia, habiéndose Dios nuestro Señor dignado bendecir copiosamente nuestras tareas. Él es un hombre que realmente ve, vive, está, acompaña a todo a toda su feligresía. Bien, hemos visto la personalidad del primer obispo. No se crean que me voy a detener en todos los obispos porque tenemos 4 encuentros, este es el tercero, así que es imposible. Pero más allá de que es uno de los obispos más estudiados, me parece que es un hombre al cual le debemos prácticamente la geografía pastoral de la diócesis, es cierto. Después se van a crear muchas parroquias porque sus sucesores, Monseñor Fasolino, Monseñor Saspe, Monseñor Storni, Monseñor Arancedo, incluso ya Monseñor Fenoy, van a crear parroquias, pero van a ser parroquias más que nada urbanas, no tantas en el interior o en grandes ciudades del interior, como por ejemplo Esperanza, que se han creado parroquias nuevas, ¿está? Pero insisto con esto, ¿no? Monseñor Boneo es el que realmente ha estructurado la diócesis. Bien, yo simplemente, como di muchísima información y fui muy rápido, espero sepan
comprender y tenerme algo de paciencia. Les pido disculpas si por ahí hay algún bache. Si por allí no se entiende algo, no es muy claro, les pido que por favor escriban al instituto, le den las preguntas y después las chicas del instituto me lo van a dar y yo trataré de respondérselas. Bien, lo que vamos a hacer, si a ustedes les parece, rezamos un Ave María, les doy la bendición y nos despedimos hasta el próximo y último encuentro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.